una charla, un conversatorio muy interesante, muy apropiado para el tiempo que estamos. Y quiero comentarles que esta iniciativa está acompañada por la Fundación Solidaridad. El tema a desarrollar en esta tarde es el nuevo rol del docente en la atención de niños con necesidades específicas de apoyo, a cargo de la profesora Regina Florentín, que es directora del PENDIF, Servicio de Educación de la Fundación Solidaridad, como les decía. Para comunicarnos con ellos, para hacer nuestros aportes, nuestras consultas, les sugiero que enciendan por turnos, ¿verdad?, el micrófono y ahí realizar su consulta. O a través del chat para que también quede todo registrado y poder dejar sus aportes o su consulta en ese espacio. Bueno, quiero leerles un poquitito cuáles van a ser los temas que se van a estar desarrollando, unos tópicos a tener muy en cuenta. Es necesario construir capacidades en la asistencia y cuidado con otras personas de la familia o a través de apoyo remunerado de personas entrenadas para la tarea. Se debe evaluar las condiciones de la persona con discapacidad, analizar la autonomía a fin de conocer y lograr desempeñarse por sí misma. ¿Cuál es el escenario que se plantea ante el aislamiento de las personas con discapacidad, el cambio de rutinas, espacios de socialización con sus pares e interacción con otras personas fuera del ámbito de la familia? La escuela tiene un llamado como institución social en el 2020. Es necesario valorar los recursos de la familia, con qué cuentan. Deben desarrollar habilidades. Es importante hacer una buena evaluación de cada caso a fin de establecer metas alcanzables. Necesidad de capacitación de los docentes y las familias es una realidad que no se puede dejar al azar. Realizar una buena valoración de la situación del niño y establecer prioridades de contenido. Contar con soporte de fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos o lo necesario. El modelo de educación que debemos promover debe adaptarse a estos tiempos, incorporar la flexibilidad en las tareas y acciones a emprender, los nuevos valores de la educación y planificar es fundamental. Esos son los tópicos más importantes que vamos a estar desarrollando durante la tarde con el acompañamiento de la profesora Regina Concepción Florentín Martínez, que es docente de educación escolar básica, especialista en educación inclusiva, cuenta con 20 años de experiencia en aula en la atención educativa de niños y jóvenes con discapacidad motora y déficit asociados, llevando adelante procesos de inclusión escolar. Desde el 2017 se desempeña como encargada de despacho del Centro de Apoyo Específico, PENDIF, de la Fundación Solidaridad. Bueno, presentada la profesora, la disertante, quiero lanzar un poco unas preguntas que van a ayudarnos a entrar en este diálogo, ¿sí? Ante este panorama, veamos entonces, ¿cómo impactó en los estudiantes con necesidades específicas de apoyo el cese de las clases presenciales? ¿Y qué deben hacer los docentes? Ante el cierre de las escuelas, ¿cuál será el rol de los docentes y las familias? ¿Cuál debe ser la mirada del docente y qué plantear desde lo pedagógico para continuar en el desarrollo de las clases? ¿Qué podemos hacer los docentes ante la escasa respuesta estratégica del sistema educativo nacional ante la población de estudiantes con necesidades específicas de apoyo? ¿Cuáles son las estrategias concretas que las familias pueden aplicar en sus lugares para enseñar a sus hijos en sus casas? ¿Cómo podemos motivar a las familias para que no decaigan en su rol de enseñar a sus hijos lecciones que eran del aula? ¿Qué herramientas pedagógicas podemos ofrecer, facilitar y elaborar con las familias? ¿Cuáles son las actividades que favorecerán a los estudiantes a fin de que no se frustren ante estas nuevas formas de aprender? ¿Cómo debemos instruir a los alumnos para cuando llegue el momento de asistir nuevamente al aula?
Y bueno, y más adelante hablaremos también de la evaluación, ¿verdad? En otro capítulo y en otro proceso. Bueno, buenas tardes, profe Regina. Te damos la bienvenida. Es un gusto compartir contigo este espacio Hey, y te cedo la palabra. Muchas muy, gracias. muy buenas tardes para todos. Gracias por la oportunidad, por este espacio y quiero compartir con ustedes un poco mi experiencia, ¿verdad? Que es en la atención de alumnos con necesidades específicas de apoyo. Como decía la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo impactó en los alumnos esta situación que estamos viviendo? Entonces, iniciamos el año escolar, más o menos a 15 días viene este cese de clases presenciales. E impactó en ellos especialmente en la parte emocional, porque la motivación principal que tienen los chicos es ese espacio de socialización que les brinda la escuela. Y de un día para otro ellos dejaron de asistir. Entonces se presentaron también con más ansiedad, angustia por la misma situación y toda esa energía que ellos tenían al volver de 3 meses de vacaciones, no pudieron desarrollar, ¿verdad? Entonces, en la parte emocional es grande todavía, ¿verdad? Ya que estamos a 60 días, ¿verdad? De esta pandemia, y siguen presentando esa angustia, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a volver a la escuela? Ellos extrañan a sus compañeros, a sus amigos. Esa es la motivación principal para después darse el aprendizaje. Ese es el impacto, ¿verdad? Y tenemos que plantearnos, ¿verdad? Ante el cierre o el cese, ¿verdad? De las clases, teníamos dos escenarios. Un escenario donde está la escuela, el docente, el aula y el docente con su grupo de alumnos. Y ¿qué hacían las familias? Traían a sus hijos y dejaban confiados, seguros, en un ambiente donde tenían todo. Ese es el escenario que teníamos. De un día para otro, el otro escenario, el escenario 2, como le digo yo, ¿verdad? Es la casa, la familia y el niño en la casa. Entonces, esa motivación que ellos tenían, que era el salir, ese sentido de pertenencia a una escuela, no se está dando. ¿Y qué es lo que nosotros como docentes estuvimos haciendo hasta hace un momento? Enviando tareas, por el medio que fuere. Nos estábamos enseñando. Entonces, ahí que se plantea cuál es, ¿verdad?, el nuevo rol del docente ante la situación que estamos viviendo. Y ese nuevo rol es, ¿verdad?, el enseñar a enseñar. ¿Pero a quién? Nosotros no teníamos claro todavía la situación. Pensábamos en mayo, ya se va a normalizar, después nos trasladaron a septiembre y luego a partir de que el ministro de Educación diga, ¿verdad? Y por todos los medios de comunicación se dijo, las clases presenciales no vuelven hasta diciembre, entonces es ahí que los docentes tuvimos un mejor norte, un panorama más claro. Y a partir de ahí es que tenemos que replantearnos el nuevo rol que tenemos que ejercer para atender adecuadamente a estos chicos que tienen necesidades específicas de apoyo. Se abrió una plataforma para todos los grados, para todos los niveles, pero nos habló mucho de los ajustes razonables que ellos tenían. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Lo que podíamos y por el medio que fuere. Entonces, ahora que ya tenemos el panorama claro, es que tenemos que empezar enseñar a enseñar. Ese es el nuevo rol del docente, ¿verdad? Ante las pocas estrategias que en estos momentos a lo mejor nos encontramos, ¿verdad? Tenemos que conocer muy bien el contexto familiar, de dónde viene el chico. Cuando estábamos en la escuela, en el grupo grande, muchas cosas como que no nos deteníamos a mirar. Ahora sí tenemos que saber exactamente de dónde vienen nuestros alumnos, ¿verdad? Me pasó
y es comparto con ustedes la experiencia. Yo veía este año una mamá que tenía un celular de alta gama y yo suponía que ella sabía manejar. No, ella utilizaba el celular para mandar audios, para hacer llamados. Entonces, ¿qué pasaba? Se enviaba la tarea por WhatsApp, ¿verdad? Pero la madre no podía ayudarle a su hijo. Entonces, fueron situaciones que fuimos sabiendo recién ahora ante esta situación, ¿verdad? Entonces, primero, nuestra actividad ahora debe ser de instruir un poquitito a las familias. Porque ¿qué pasaba? Ya las familias no estábamos acostumbrados a hacer tareas con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las escuelas en el país ya se hicieron de doble escolaridad, donde los niños ya no llevaban tarea casi para la casa. Entonces, como que la familia, ya sea mamá, una abuela, el papá, alguna hermana, ya no estaba habituado a hacer una tarea, a apoyarle en la tarea a su familiar, ¿verdad? Entonces, hay que replantearse, ¿verdad? Esa situación que están pasando las familias, ¿verdad? Porque nosotros escuchamos mucho, ¿verdad? De que no saben cómo hacer, ¿verdad? Y muchas informaciones los padres no la tenían porque ellos, sea la escuela que les llevaban a sus hijos, lo llevaban por confiar en esa institución, por confiar en el trabajo y por sobre todas las cosas en la maestra, ¿verdad? Donde en el aula hacían todas las cosas. Entonces, es un poco nuestro rol o nuestra tarea ahora ayudar especialmente primero a la familia que se encarga de acompañar este proceso de aprendizaje del chico desde su casa. Ese es nuestra gran tarea, el gran desafío que tenemos todos los docentes, porque no es el niño solo, muchas cosas no va a poder realizar, necesita sí o sí de la supervisión de un adulto. ¿Y cómo el adulto le va a poder supervisar una vez que el adulto sepa lo que tiene que hacer? ¿Cómo podemos, la siguiente pregunta, ¿verdad? O el siguiente planteo era, ¿qué estrategias podemos brindarles a las familias? Entonces tenemos que insistir mucho en las rutinas con el niño, ¿verdad? Si bien le dimos o le hemos dado orientaciones, ¿verdad? No va a ser lo mismo, no es que la escuela se trasladó ahora a las casas, sino cada familia debe establecer una rutina de actividad durante todo el día para ese niño, que le cuesta un poquitito más aprender, que le cuesta un poquitito más sentarse a hacer un trabajo. Entonces, eso es lo principal, establecer la rutina y también se delegaba mucho o se delega mucho la actividad de hacer la tarea a la madre, pero si en la casa está el papá o está un hermano mayor que pueda o una hermana que pueda ayudar, delegar un poco también ese trabajo a los otros familiares, porque ¿qué va a pasar si la mamá no puede? Otro familiar tiene que poder acompañar al niño, porque no puede pararse la educación, sí o sí se debe continuar y el niño todos los días tiene que aprender un poquitito, tiene que avanzar un poquitito. Entonces, eso es muy importante. Muchos se han preguntado si habrá o no aprendizajes este año. Estábamos muy acostumbrados al aprendizaje cuantitativo, calificado, ¿verdad? Del 1 al 5. Y como que dejamos de lado mucho lo que tiene que ver con habilidad. Es el momento de mirar un poco el currículum de lo que tenemos que hacer con el niño y ofrecerle en estos momentos, ¿verdad?, específicos que estamos pasando, actividades que sean prácticas, funcionales para él. Hay contenidos que pueden esperar todavía, pero este año nosotros tenemos que dar
mucho de las cosas funcionales prácticas, teniendo en cuenta su edad y su interés. Eso es demasiado importante. Enseñarle al niño a partir de lo que sea su interés. Muchas veces ese interés es algo totalmente fuera de contexto. Entonces, como educador, como docente, tenemos que buscar la manera de que él pueda acceder al aprendizaje. Hay niños que les gusta un tipo de música, hay niños que les gustan actividades movidas, hay niños que les gustan actividades al aire libre. Entonces, por eso es importante que el maestro conozca bien a su estudiante y ahí tenemos que empezar a enseñar desde la empatía y desde la equidad. Empatía de ponernos en el lugar de la familia y la equidad, darle exactamente al niño lo que necesita. Eso es muy importante y eso va a ayudar al progreso del niño. Si uno hace esa prueba de todos los días, de tener una rutina, de utilizar su interés para aprender, en 2 o 3 meses se ven resultados significativos ya en el niño. Hay que ser constante y no cansarse ni dejarle al niño hacer lo que a él le plazca nomás. Siempre tiene que haber pautas en este proceso y más en este tiempo donde no están teniendo ese espacio de socialización que era la escuela. La motivación grande de ellos era el estar con sus compañeros, con sus amigos. Cada escuela tiene su calendario escolar y eso es una motivación grande para ellos porque esperan esos momentos. Entonces, ahora que no se puede salir, que no hay, digamos, una vida social, ¿verdad? Fuera de la casa, ¿verdad? Entonces, se deben procurar hacer que el niño no pierda el interés y las ganas de seguir aprendiendo. Igual en casa puede aprender. ¿Qué tareas podemos facilitarles a las familias? ¿O cómo les vamos a instruir para que sigan ayudándoles a los chicos? Tienen que ser tareas cortas y variadas, ¿verdad? Según el grado que el niño está cursando. Entonces, y primero la instrucción se le debe dar a la persona encargada, la persona que está designada, por decirlo así, a acompañarle en este proceso. Entonces, primero establecer un espacio, ¿verdad? De darle esa instrucción a la mamá, ¿verdad? O a la persona encargada y luego el niño. ¿Por qué? Para evitar de enviar tareas, ¿verdad? La mamá no sabe cómo hacer o pierde la paciencia fácilmente. Entonces, eso tenemos que evitar, ¿verdad? Como docente, que tenemos a cargo un grupo de niños, ¿verdad? Y que estamos enviando las tareas por el medio que fuere, ya sea por alguna plataforma o a través de WhatsApp o a través de las fotocopias, folletos. Entonces, primero, ahora es lo que tenemos que hacer, enseñar a enseñar a la familia. Disculpe, profe, ¿lo de las fotocopias, cómo dijo? Sí, hay muchos alumnos que están estudiando usando fotocopias, trabajos hechos en fotocopias. Entonces, la instrucción primero tenemos que darle siempre a la encargada, de la persona encargada que va a hacer la tarea con el niño, porque nosotros le entregamos todo impreso
Y a veces estábamos muy acostumbrados, los docentes sabemos muy bien qué tenemos que hacer en el aula con nuestros chicos. Y pensamos, ¿verdad?, que todo el mundo también sabe o que toda la familia sabe eso. Entonces, es muy importante darles instrucciones claras para no caer en lo que hice como a mí me pareció. Y a veces puede ser que esté bien o en otras ocasiones puede ser que esté mal, ¿verdad? Entonces, las consignas deben ser bien claras, ¿verdad? ¿Alguien quiera preguntar algo? Perfecto, gracias. Continúo. También es importante que los niños sepan la realidad de lo que estamos pasando. Explicarles diariamente, ¿verdad? Hay algunos que comprenden más rápidos y otros que no, ¿verdad? Y les cuesta entender. En muchas imágenes que ya se han publicado, ¿verdad? Niños recibiendo sus clases, vistiendo el uniforme, por ejemplo. Entonces ellos asocian mucho, ¿verdad?, la escuela con la ropa que se ponían para ir a la escuela. Entonces esperan. Entonces, de a poquitito. También, ¿verdad? Era todo, cómo hacer que entiendan el tiempo, ¿verdad? Entonces, por modelado siempre, ¿verdad? Decirle, ¿verdad?, que bueno, que en la casa nadie sale, ¿verdad? Que los hermanos tampoco van a la escuela, que por eso no se puede salir. Eso es muy importante. Todos los días explicándole que que no pueden salir, ¿verdad? Y que esa es la forma de estudiar ahora, de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, tratar de romper un poco que solamente en la escuela era para estudiar, para aprender, y en la casa no. El aprendizaje se da en todos los espacios donde está el niño, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que explicarles todos los días. Y algo muy importante también, no tienen que perder la noción del tiempo. A nosotros los adultos a veces no sabemos ni qué día ni qué fecha es, y en ellos es más difícil. Entonces, todos los días se le debe situar, porque esa era una rutina que ellos tenían en el aula, qué día es hoy, cómo está el clima, la fecha, y entonces hace que estén alerta a su ambiente, a su entorno. Y ahora que no están haciendo eso, entonces como que ellos están más desconectados, y eso se tiene que evitar, o es una forma de evitar. Tienen que estar atentos al tiempo. La noción de tiempo es demasiado importante en los chicos, y podemos, para hacer eso podemos usar diferentes formas de hacer, a través de un calendario, a través del mismo celular, de las fechas, ¿verdad? Entonces le vamos mostrando qué día, qué mes, en qué tiempo estamos, ¿verdad? Porque el encierro hace que perdamos muchas veces esa noción, ¿verdad? Entonces eso es muy importante en los niños. Tenemos que, en algún momento, esto va a pasar y los niños tendrán que volver. Entonces, tenemos que ir preparando Profe, también para eso, ¿sí? profe, te quiero hacer una pregunta. Sí, Usted explicó que los chicos no tienen que perder la noción del tiempo sí. y que deberíamos hacer también, pero ¿se refiere a nosotros los docentes o a los padres? ¿Quién va a hacer esa Sí, tarea? sí. Porque esa parte no me En la escuela queda el en claro. docente, sí, en la escuela el docente siempre al iniciar la rutina trabaja con el niño, qué día es hoy, cómo está el clima, la fecha, y eso también los padres en la casa deben hacer con sus hijos, ¿verdad? Al levantarse, puede ser en el momento que están desayunando, ¿verdad? Si
desayunan todos juntos, ¿verdad? O en un tiempo, ¿verdad? Situarles un poco en el tiempo. ¿Qué día es hoy? ¿Cómo está el clima? ¿Hace calor? ¿Hace frío? ¿Salió el sol? ¿No salió? ¿Cómo estamos? ¿Verdad? La fecha. Y eso lo podemos trabajar por medio de un calendario. En la casa normalmente ese tiene un calendario. Entonces ahí vamos trabajando para situarles a ellos en la noción de tiempo. No sé si te respondí. ¿Alguien más quiera, no sé, quiere preguntar algo? No, bueno, entonces continúo. Me gustó hablar un poco de este tema con los docentes, ¿verdad? Sobre el nuevo rol, porque como ya en la presentación había dicho, toda mi experiencia es en la atención de niños con alguna discapacidad, ¿verdad? 20 años trabajé en aula y llevando un poco los procesos de inclusión. Y ahora, ante esta situación, ¿verdad? Los niños, muchos de los niños con algún diagnóstico ya, con alguna discapacidad específica, ¿verdad? O algunos en un proceso de tener un diagnóstico, ¿verdad? Sobre su dificultad, como que se quedaron, ¿verdad? Esperando mucho tiempo para poder continuar con sus clases. Y ese corte es lo que no es bueno en el niño. El niño que tiene una dificultad tiene que estar en actividad constante, porque cuanto más se le deja, no va a querer hacer. Y el aprendizaje es para toda la vida. Entonces, siempre tenemos que procurar por ese niño que le está costando y que en algún momento va a aprender. De a poquitito, pero sí va a aprender. Por eso es que se debe insistir, sea cual fuere la condición de ese alumno que tenemos en el aula. Muchas veces no es fácil porque las familias no apoyan. Se le da... Sí. Bien en el chat, como Sí. para que podamos también continuar. Hay un niño con TEA en un grado que no tiene noción de las letras y ahora debe completar libros como con mamá, ¿verdad? Como mamá trato de acompañar y pido a la profe adecuación y solo me dice que complete una tarea. ¿Cómo debo afrontar ese caso en particular? Sí, en ese caso, ¿verdad? El niño sí o sí debe tener su ajuste razonable, porque no es completar nomás, o sea que justamente lo que decía, enviar nomás, es hacer con el niño y que pueda haber un aprendizaje. Si ese niño no está preparado todavía para aprender las letras, debe trabajar otros conceptos que vienen antes de aprender las letras. Yo creo que la mamá debe conversar con la profe o si hay un equipo técnico en el colegio. Realmente, nuestra realidad, hay muchos colegios que no tienen equipo técnico, solamente es la mamá y la profesora que le tiene a ese niño. Entonces, mamá y profe tienen que ponerse de acuerdo y la institución que le recibió a ese niño tiene que saber que existen los ajustes razonables y que a ese niño se le debe aplicar. El niño debe estar en el grado con sus grupos de edad, con su grupo de compañeros, haciendo tareas cortas, sencillas y de a poquitito. Esa es la forma de trabajar. La señora tendría que hablar con la profe y que pueda tener ese ajuste que el niño está necesitando, si todavía, porque ese es el completar el libro, la mamá estará completando y no es algo funcional para el niño todavía. El niño a lo mejor todavía tiene que trabajar con imágenes y si no reconoce imágenes, todo con cosas concretas todavía. Entonces, si yo le voy a enseñar, por ejemplo, la letra M, él no va a poder diferenciar todavía, pero yo le puedo enseñar, tener en mi mano una manzana y decirle que manzana empieza con M.
pero si él no tiene todavía las nociones, no está bien trabajar de esa forma que plantea la señora. Tiene que tener su ajuste razonable el niño. Profe, no sé si me das la oportunidad de presentar otro caso y luego continuamos. Sí, sí. Dice Fabiola, en mi caso como docente tengo un alumno con discapacidad y su padre no maneja mucho la tecnología. ¿Cómo podría hacer para hacerle llegar las tareas? Porque el padre me pide incluso ya que le marque todo lo que debe contestar el material. Es del 9º grado y no sé cómo llevar esa situación. Sí. Hay muchísimas consultas. Seguro. Realmente esa es un dilema, ¿verdad? Porque pasa que los docentes no somos de la comunidad, o el alumno vive lejos o el docente vive lejos. Hubiera sido sencillo si están cerca y entonces la profe puede ir hasta la casa, ¿verdad? Y un tiempito con la familia, con el papá en este caso, ¿verdad? Darle un poco las instrucciones, ¿verdad? De que el Señor está necesitando. Es bastante difícil, pero es cuestión de organizar también, ¿verdad? Supongo que en un 9º grado ya es más difícil porque son varios profesores, seguro son muchos alumnos, ¿verdad? Y llegar a la casa de las familias va a costar más, pero esa es una opción de poder ir hasta la casa o el papá venir hasta el colegio y poder reunirse un poquitito con la profesora de la cátedra que fuere, ¿verdad? Y poder ponerse de acuerdo cómo van a continuar con las clases con el chico. Bien. Adriana dice que tiene tiene hijas que atraviesan un doble cambio, se mudaron de ciudad a otro colegio y todo lo que implica eso. Hay días que están muy irritadas también como mamá. Debo aprender a enseñar teniendo en cuenta que no tengo las técnicas. ¿Qué me recomienda para darle un aprendizaje significativo? Sí, sería bueno, ¿verdad? De que mirar un poquitito qué edad tienen las niñas, ¿verdad? Sus hijas, ¿verdad? Y qué tareas ellas pueden hacer dentro de lo que es la casa. Arreglar su cama, vestirse sola, desayunar, ayudar a la mamá a regar las plantas, a juntar las ropas, pero por una rutina. Por un horario, tampoco ser así bastante estricto en el horario, pero es muy importante eso, ¿verdad? Que las niñas estén ocupadas en lo que es la dinámica diariamente en la casa y mi sugerencia es, si la señora no entiende lo que le va a enseñar a su hija, no está, que se comunique con el docente. Ese es el trabajo del docente, buscar la manera de que hoy día mamá o papá o el familiar pueda hacer que el niño vaya haciendo lo que es la tarea de la escuela. De alguna manera, yo creo que la señora debiera de acercarse un poco a la profesora y poder establecer cómo ayudar. No sé si hay otra consulta. Podemos continuar, profe, y si surgen más consultas, entonces yo te voy leyendo, ¿sí? Dale, correcto. Continuando un poco, ¿verdad? En cuanto a las herramientas pedagógicas que podemos ofrecer, ¿verdad? Y hacer, sí o sí es importante ser aliados con la familia para que ellos puedan apoyar esta tarea compleja. Cuando los niños están digamos, en primaria,
es un poco más sencillo porque tienen solamente una profe que es del aula y con ellas hacen todas las materias, ¿verdad? Cuando ya es a partir del 7º grado, donde ya hay varios docentes, es un poco más difícil. Es grande la tarea tanto del docente como de la familia para que este año puedan los niños ir logrando pequeñas cosas. No van a lograr todo lo que está en el programa de estudio, ¿verdad? Por la situación misma, pero se debe priorizar los contenidos que se van a ir desarrollando con los alumnos. Buscar un poquitito en estos momentos, según el grado que se está enseñando, ¿verdad? ¿Qué es algo más provechoso, algo más productivo para ese alumno que está en su casa ahora? Y ahora tenemos que, en este momento, ya pensar, mamá y papá, muchos ya salieron a trabajar y se quedan, muchos se van a quedar solos en la casa o con la abuela o con el hermano o la hermana más grande, y ya no van a estar los padres para supervisar un poco la tarea. Los padres llegan cansados de trabajar y normalmente pasa eso. Preguntan, ¿hicieron su tarea? Sí, pero no ojean si realmente el libro o el cuaderno para cerciorarse que realmente se hizo esa tarea. Entonces va a ser más difícil controlar y se debe controlar, ¿verdad? Por eso que como docentes tenemos que insistir en los padres. Imagínense, antes en el aula costaba. Ahora que los chicos no están, ¿verdad?, en el aula, están en sus casas, va a costar doblemente. Yo sé que cansa, el maestro también es un ser humano y se cansa, ¿verdad? Pero tenemos que insistir, no hay otra forma. Esta experiencia que estamos viviendo en el país y en el mundo es algo nuevo. Siempre las experiencias de otros países sirven para que nosotros podamos tener el ejemplo y hacer algo similar. En estos momentos, ¿verdad? Todos estamos en la misma situación, ¿verdad? Entonces, no puede parar la educación y el aprendizaje en el alumno. Tenemos que insistir y procurar y no desanimarnos. Y eso. ¿Otra pregunta o...? Permiso, profe. Me tomo el atrevimiento cada vez. Con respecto a las rutinas, me llama mucho la atención. Esto como que se viene hablando hace poquito, no mucho en nuestro sistema educativo, ¿no? O al menos es la percepción que tengo. Me viene una pregunta ahí del cuándo, ¿verdad? Porque pienso que se da de manera maravillosa esto que es un paradigma de trabajar las rutinas que se daba un poquito antes de la pandemia, según, repito, mi percepción, y nos viene como anillo al dedo ahora como la técnica que podamos ir impulsando en las familias, ¿verdad? Hoy con más razón en situación de cuarentena. Mi pregunta sería tipo, ¿cuándo vino esto y cómo podemos empezar a valorarlo más? Sí, muy buena tu pregunta. Por ejemplo, en educación especial, ¿verdad? En el tipo de enseñanza en las escuelas especiales viene, bueno, yo como les digo, 20 años que trabajé en aula. Entonces, ese trabajo de rutina ya se hacía en las escuelas especiales. No así en las escuelas tradicionales, ¿verdad? La educación especial de nuestro país ya viene hace más de 60 años, solamente que a partir de la ley de inclusión que fue del 2015, todas las escuelas se han convertido en escuelas inclusivas y entonces sí, realmente se usa mucho ahora el tema de las rutinas. Pero exactamente cuándo empezó, no sé, pero sí, en las escuelas especiales siempre se ha trabajado de esa forma, a través de rutina. Y eso es lo que hoy en día ya no teníamos en las casas porque vivíamos aceleradamente, ¿verdad? Entonces mamá y papá casi no están en la casa porque trabajan muchísimas horas. Entonces los niños así muy a la deriva, ¿verdad? No todos,
pero en su mayoría. Entonces ya no había ese ambiente de levantarse a una hora, de desayunar todos juntos, de hacer actividad, sino como que cada uno por su lado. Y ahora se está viendo, ¿verdad?, de que resulta mucho más fácil cuando hay una rutina concreta en la familia, donde cada uno tiene una tarea que realizar, se ve los resultados y es mejor trabajar por rutina, sí o sí. Esa es ahora poner mayormente en práctica por la situación en que estamos viviendo. No sé. Profe, Walter pregunta, como profesor de apoyo escolar, ¿cuál sería su rol en este momento? Sí, a Walter le digo lo siguiente, ¿verdad? Si él tiene niños a su cargo, ¿verdad? Como docente de apoyo, yo siempre insto, ¿verdad? Y resulta bastante trabajar de forma conjunta con la profesora guía del aula, y ponerse de acuerdo en lo que van a hacer con el niño, ¿verdad? La cátedra es de la profesora del grado. ¿Qué hace el profesor de apoyo? Tiene que procurar que el niño realice la actividad que su maestra guía le dio. En este caso, el maestro de apoyo no es solamente para el niño que tiene una dificultad, es una ayuda para la profe y para todo el grado. No es que el maestro de apoyo como un niñero dentro del aula, no. El maestro de apoyo es un ayudante, un guía, un compañero también de la profesora titular y tiene que ayudarle a todos, ¿verdad? Yo le sugiero eso a Walter, de que de común acuerdo con los profesores de titulares, ¿verdad?, trabajen por ese niño que tiene una dificultad para aprender, que aprende más rápido, que le cuesta hacer. Entonces, para poder ayudarle, para que él continúe aprendiendo. Como maestro de apoyo, tiene que ser capaz de ver el logro en ese niño. Cuando un maestro, ¿verdad?, ya no es capaz o no ve ningún logro, entonces hay que dedicarse un poco a otra cosa. El niño siempre aprende, así tarde, el doble de tiempo o el triple de tiempo. Si se la atiende correctamente, aprende. Y eso es lo que se tiene que entender, ¿verdad? Tanto los docentes como las otras autoridades del colegio, que el aprendizaje en los alumnos, ¿verdad?, se da de diferentes formas. No sé. Así es. Alma dice que en su caso quiere saber cómo trabajar con un niño, una persona con Asperger en esta modalidad virtual y con discapacidad motriz. Sí, tenemos que saber la profe tiene que saber muy bien si el niño presta atención a lo que es estar frente a una computadora o al celular o a la tablet. Si no le llama la atención, porque hay niños que no les llama la atención, entonces ella tiene que hablar con su directora o con la gente de la supervisión, ¿verdad?, de que el niño con esta condición de Asperger no puede trabajar desde la plataforma. Entonces, a él le resulta más fácil trabajar en hojas impresas o con cosas concretas. Se dan y muchísimo los casos, ¿verdad? Niños que no quieren, por ejemplo, las clases de la tele porque no es su profe la que está saliendo ahí, entonces se rehúsan a seguir las clases de la televisión, ¿verdad? Entonces, debería de probar con su niño a través de videollamada, ¿verdad?, en un horario, ver cuál es la tarea donde él más responde y de esa forma tiene que seguir su aprendizaje. Si no le llama la atención lo que es el trabajo en la computadora, entonces tendría que buscar otra forma, otro medio.
No sé si hay otra consulta. Consultan cómo sería la evaluación en estos momentos. Sí, realmente desde el Ministerio de Educación todavía no salió hasta hoy día nada con respecto a la evaluación. Lo que había dicho en algún momento, ¿verdad? Tanto el ministro como el viceministro, ¿verdad? Que son los que siempre están hablando con la prensa, es de que no va a ser una evaluación cuantitativa, que va a ser cualitativa a través de un informe descriptivo. Entonces, lo que se está sugiriendo es que cada docente vaya llevando un registro de las actividades que el niño fue haciendo, realizando, pero va a ser muy difícil medir su aprendizaje como lo estábamos haciendo con las calificaciones del 1 al 5. Entonces va a ser un informe descriptivo. Eso se había dicho para todos los niveles por la situación. Seguramente que en días más, ¿verdad? Van a sacar algún tipo de comunicado en los responsables, ¿verdad? Del Ministerio de Educación, que es, digamos, el que nos guía un poco. Hasta el momento no hay nada sobre eso. Era lo que se dijo en un momento. Después ya no más. Pero sería bueno hacer, ¿verdad? El informe descriptivo de la situación, porque muchas cosas no se van a poder, el docente no va a poder medir el aprendizaje del niño, ¿verdad? O del joven, solamente a través de las tareas que va enviando. Entonces, está un poco complicado y seguramente que los técnicos están analizando cuál es la mejor o lo mejor, ¿verdad? Para los chicos, ¿verdad? En días más seguramente nos van a informar de eso. No sé, otra consulta. No sé, profe, si te quedaron algunas preguntas para desarrollar. Sí, quería un poco decir, ¿verdad? A los profes, ¿verdad? A todos aquellos, ¿verdad? Que están trabajando con niños con una necesidad específica de apoyo, ¿verdad? De no dejarles solos en estos momentos, ¿verdad? Ni a ellos ni a sus familias, ¿verdad? De por sí habrá sido bastante difícil el ser aceptado en una institución de educación regular y estaban iniciando un proceso, algunos muy bien, otros más o menos, seguramente, ¿verdad? Porque esa es la realidad también, con las experiencias de inclusión que hay, ¿verdad? Entonces, como que la familia se sienten, ¿verdad? Solos, ¿verdad? Como que nadie les va a ayudar o les va a apoyar. Entonces, no cansarse, ¿verdad? Y buscar siempre la manera de llegar. Y por sobre todas las cosas, estar siempre en comunicación con el colega, ¿verdad? Para ver qué pueden hacer con el niño, ¿verdad? O identificar exactamente cuál es la forma que el niño aprende. A veces como nosotros le enseñamos no resulta, pero podemos ver en ellos qué es lo que le gusta, cómo le gusta, y entonces a partir de ahí poder enseñarle. Eso resulta mucho, ¿verdad? Entonces es un poco lo que quería decirle a los docentes, ¿verdad? De no dejarles, porque ya avanzamos un montón con respecto a la inclusión. Todavía nos falta mucho por hacer. Entonces, justo viene esta pandemia, ¿verdad? Que no podemos hacer otra cosa y entonces todo el trabajo que ya se hizo en inclusión, ¿verdad? Que no se quede de balde. Entonces, por eso insto un poco a mis compañeros, a mis colegas, ¿verdad? A no cansarse, a no decaer, ¿verdad? Y a seguir procurando por ese niño, por ese joven. Es un poco lo que quería decirles. ¿Otra consulta o
Ahora un poco. Pueden habilitar sus micrófonos e ir haciendo las consultas, ¿verdad? Por turnos también porque ya se me van pasando muchas preguntas, así que si van activando de a uno los que quieran hacer las consultas directamente, está abierta la posibilidad. Profe, en el caso en que muchos papás se dan por vencido y dicen, por ejemplo, yo no sé luego cómo voy a hacer con ellos, no les tengo paciencia, no es igual conmigo, ¿cómo encarar esa situación cuando el papá no sabe cómo trabajar con el niño? Sí, con toda la paciencia y la voluntad del mundo. No hay otra manera de hacer. Yo sé que cansa, ¿verdad? Y tenemos que procurar, porque el padre o la madre tiene un ideal de su hijo, ¿verdad? Y no puede lograr, ¿verdad? Por la condición que tiene. Entonces, la familia lucha constantemente contra eso. Entonces, es como que ya no quieren procurar, ¿verdad? No le tienen paciencia. Lo único es paciencia, ¿verdad? Y mostrarle que su hijo puede, mostrarle, porque muchas veces ellos no se dan cuenta de ese logro. A lo mejor hoy dio 2 pasos, pero la mamá quiere ya que él corra y no es todavía su momento de correr, o a lo mejor no va a correr luego, pero esos 2 pasos que dio es un logro y eso tenemos que hacerle ver a las familias. Muchas veces ellos no ven. Entonces, nosotros, ese es nuestro rol también, hacerle ver que su hijo está aprendiendo lentamente, que va a ir aprendiendo más cosas y que él o ella le tiene que ayudar. O sea, sería centrarnos más en lo que pueden hacer y no tanto en lo que ellos esperan que él pueda o lo que ellos esperan, o sea, lo que en ese momento no está pudiendo hacer. Si nosotros insistimos muchas veces ya en una consigna y no se logró, podemos dejar pasar y probamos otra cosa. En algún momento puede ser que se dé el aprendizaje o no, pero nosotros tenemos que probar a través de diferentes técnicas, seguir intentando, porque nosotros no podemos decirle a la familia, mamá, hasta acá tu hijo va a aprender, ¿verdad? Muchas veces se ha cometido ese error. Bueno, señora, tu hijo ya tiene 15 años y no aprendió a leer. Y resulta ser que el joven a los 18 años aprendió a leer. Entonces hay muchas de esas experiencias. Antes, ¿verdad? Se le decía, señora, tu hijo hasta los 12 años nomás. Si a los 12 años no aprendió, ya no va a aprender más. Y no es así. Hoy día es otra la realidad. Entonces no podemos nosotros como educadores ponerles un techo. El techo lo van a poner el joven en algún momento, pero nosotros como educadores no podemos ponerle techo. Gracias, profe. ¿Vale? Alma, ¿querés hacer alguna consulta? Y en realidad ninguna, lo que la otra compañera estuvo preguntando ya respondió lo que yo quería saber. En mi colegio se utiliza lo que son los ajustes razonables en varias materias que nosotros vamos trabajando con lo que es los informes psicodiagnósticos, ¿verdad? Sí. Y nos guiamos con lo que es los lineamientos para que los alumnos puedan aprender. Y así estamos trabajando y ya respondió la profesora a mis dudas que yo estaba teniendo también. Sí, otra cosa que no quiero olvidarme, el docente siempre debe documentarse, el docente siempre debe escribir, esta actividad yo hice con este niño y este resultado tuve. Tengo que tener siempre la evidencia. Si mi colegio me exige que ese niño haga 10 tareas, pero él puede o él llega a hacer una tarea o 2 tareas, eso es una evidencia de logro. Nosotros estábamos muy habituados a todo lo que es
calificativo del 1 al 5. Y en los niños que tienen, ¿verdad?, los ajustes razonables, el proceso de enseñanza es más lento, es diferente y aprenden de otras formas. Entonces, por eso es muy importante que el docente siempre se documente, que tenga la evidencia del trabajo que está haciendo con ese chico. Eso es muy importante. En el día a día, a veces muchísimas cosas nosotros no registramos y se nos pasa. Es muy importante el registro de lo que se hace con el alumno. Permiso, profe Regina. Yo otra vez, Samuel Servín. Quiero hacerme el eco de una pregunta de la compañera Fanny Cabral en el chat. Dice desde el Departamento de Educación Especial, me imagino que desde el MEC, Dirección General de Educación Inclusiva, ¿qué dicen con respecto a la plataforma? Por si acaso vos sepas, profe. Sí, todavía desde la Dirección General de Educación Inclusiva todavía no se lanzó la plataforma que contemple ajustes razonables. Según la información que ayer recibí, ¿verdad?, es de que se está trabajando en eso, ¿verdad? Y la orientación que recibimos, por ejemplo, nosotras las docentes que trabajamos en centros de apoyo, que sigamos dando las clases por el medio que estábamos utilizando, que era videollamada, tareas por WhatsApp, ¿verdad? O trabajos impresos, ¿verdad? Y entonces, según tengo entendido, también según el grado que esté cursando el niño, va a haber un espacio, ¿verdad?, con los ajustes razonables y que se va a poder utilizar. En un momento se dijo que a vuelta de las vacaciones de invierno se iba a lanzar, pero ayer la última información, que ya en días más se iba a lanzar. Estamos a la espera también nosotros de los centros de apoyo a que se lance. Bien, no sé, ¿hay una última consulta? ¿Alguna cosa que quieran preguntar? Otra vez, hola. Quería agregar que me parece muy interesante, ya no como pregunta, sino como comentario, ¿verdad? Que este cambio de lo cuantitativo a lo cualitativo, qué desafío más tremendo es de un tiempo a esta parte, ¿verdad? No soy docente, específicamente soy psicólogo egresado el año pasado y estoy haciendo también el acompañamiento y la experiencia de educación inclusiva desde hace un tiempo, ¿no? Y me pongo nomás en el lugar del docente, esa descripción, esos informes informes descriptivos, como decía el profe recién, que tiene que empezar a practicarse, aunque no es todavía una directiva oficial, que ya lo veo que va a ser un gran desafío a la hora de la evaluación. Sí, y implica mucho de la observación del docente, porque el niño en el día te da miles de informaciones. Tengo todavía tiempo y quiero compartir con ustedes una experiencia, ¿sí? Sí, profe, adelante. Sí. Yo recibí un niño, tenía 8 años, no leía, no escribía, con diagnóstico de hiperactividad. Le cambiaron cada semana, se iba a una escuela, duraba una semana, salía de la otra escuela. Y la madre exigía que él lea y escriba. Ya tenía 8 años, ¿cómo no iba a ser? Y que lea el libro Mua Mua, porque ese es el libro de primer grado, y él no leía. Bueno, entonces el niño era súper inquieto, y él siempre manifestaba que a él le gustaba un cantante, X cantante, no voy a decir el cantante. Entonces, un día yo le traigo al aula el CD de ese cantante que él tanto clamaba. Entonces, él no fue fácil, yo negociaba con él, ¿verdad? A él le gustaban las músicas de ese cantante. Entonces yo le ponía una música y después le hacía la actividad del aula. ¿Qué pasó? Este niño aprendió a leer y a escribir, pero no aprendió de la forma tradicional, A, E, O, vocales fuertes primero y U, vocales débiles después, ni no aprendió a escribir su nombre. Aprendió primero a escribir el nombre de su cantante favorito. Después, yo utilizaba siempre la música que a él le gustaba para introducirle los contenidos
del aula. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es que el aprendizaje, siempre tenemos que observar qué es lo que el niño me puede dar, porque el niño siempre hace algo. Así solo pestañee o que tenga solamente movimientos de piernas, solo movimientos de brazos, o si llora mucho. O sea que el niño siempre nos comunica algo. Y esa comunicación que nos da como docentes tenemos, o como maestro de apoyo, o como la función, ¿verdad?, que estamos desempeñando, eso tengo que usar para inducirle a él a que aprenda lo que es del grado, ¿verdad? Entonces, sí es un desafío la calificación, ¿verdad?, de este año, que tiene que ser en forma descriptiva, pero los niños aprenden y aprenden de diferentes maneras. Entonces no tenemos que cerrarnos, ¿verdad?, siempre a una sola forma. Y a veces los niños tienen ideas y de esas ideas, ¿verdad?, tenemos que utilizar, ¿verdad? Para mí, cuando él me decía, a mí me gusta ese cantante, yo, ay Dios mío, ¿verdad?, decía yo, ¿verdad? Pero eso ayudó a que él aprenda a leer y escribir, y terminó su escuela leyendo y escribiendo. Y entre algunas partes yo le ponía el libro que su mamá quería que use, ¿verdad? Entonces, así, ¿verdad? Y en otros casos, ¿verdad?, de repente nos encontramos con niños que les gusta tal o cual personaje y nosotros le queremos sacar eso. No, usemos eso que le gusta para enseñarle. Otro niño yo tenía que le gustaba mucho todo lo que sea mapas. Entonces él me pedía, poneme el mapa de colores, le decía al planisferio. Entonces me decía, ese país de color lila, ¿qué país es? Entonces yo le decía, tal país. Y bueno, entonces así él aprendía, y aprendió muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, muchas veces en el aula nos vamos a encontrar con esos niños, ¿verdad?, que no le tenemos que dejar de lado porque no responden como el resto de los demás. Tenemos que buscar eh, eh, que pueda aprender y que pueda socializar con sus compañeros a través de eso que le gusta. Bueno, les cuento toda la anécdota del chico que le gustaba, el cantante. Una de las músicas se llama El Oso, y entonces le gustó a todo el grupo de compañeros. Entonces ese año trabajamos todo lo que era el cuidado del medio ambiente, y esa era nuestra música, ¿verdad? Entonces, eso que a él le gustó también, le gustó a sus compañeros, entonces era más fácil la clase, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Pero tenemos que buscar la manera de hacer. Eso quería compartir con ustedes. Profe, Bien. hay una compañera que preguntó ¿Sí? sobre un Asperger. No Sí. sé si está todavía la compañera que preguntó sobre Asperger. Y la experiencia que yo tengo sobre un Asperger es que como ellos son chicos muy inteligentes y son capaces de aprender a leer y a escribir. Sí, pero son así como obstinados. Vos tenés que darle a ellos una razón por tener que hacer algo. Así como también tenés que encontrar su punto de interés, tenés que saber qué es lo que le gusta, y a partir de ahí convencerle. Él, por ejemplo, si ellos piensan muy alto, si quiere ser astronauta, entonces tenés que decirle que vos querés, que si él quiere llegar a ser astronauta, tipo que tiene que aprender a leer y escribir, tiene que usar las hojas y todo un proceso, era lento, pero así es con los Asperger, vos tenés que convencerle que eso es importante para él, para que él logre eso, que es la experiencia que yo tengo con un Asperger. Sí, los Asperger aprenden mucho por el modelado, y como mencionaste, ¿verdad?, tienen siempre un tema específico, ya sea los planetas, los países, o pueden ser también películas, ¿verdad? Yo tuve uno que le gustaba Crepúsculo y solamente, bueno, entonces había conseguido del Turing
¿verdad? De la biblioteca del Turín, que me presten el libro Crepúsculo. Entonces, eso yo utilizaba para que él pueda, él hojeaba, entonces le gustaba mucho los vocabularios así bastante rebuscados. Entonces, jugábamos, ¿verdad?, a encontrar ciertas palabras y él así leía. Pero nos encontramos con esos chicos y a veces es difícil, ¿verdad? Porque el grupo está en otra y él piensa, ¿verdad? Alto, piensa en otras cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos que conversar bastante con los compañeros. Yo creo que cuanto más chicos se empieza con el proceso de inclusión, después ya es más fácil. Y los compañeros ayudan bastante. Eso, esas son las experiencias así en varias, ¿verdad? Que yo tengo, que fueron exitosos, ¿verdad? De inclusión, con diferentes casos. Y, y a mí me preocupó el tema de que se dijo, ¿verdad? Que si los padres no están para ayudarlos con necesidades específicas de apoyo, que yo tengo una nena que es como alumna, una joven autista. Y hoy la mamá me escribió, profe, quiero que tengas en cuenta que yo no estoy en casa, salgo a las 7 y vuelvo a las 8 de la noche, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacer a la noche, me dijo. Y le agradecí, ¿verdad? Pero después me quedé pensando mucho qué es lo que yo puedo hacerle a ella y cómo puedo ofrecerle, porque ella ya se puso en esa posición, ¿verdad? Sí. De que ella vuelve a las 8 de la noche. Esa va a ser la realidad de muchas familias, ¿verdad? Y yo creo que como este año nos permite ser flexibles en el currículum, ¿verdad? Entonces, reducirle las tareas, ¿verdad? Y conversar bien con la mamá. Mamá, los sábados o los domingos, porque la mamá va a llegar a las 7, las 8, las 9 de la noche. La joven estuvo todo el día, ya no va a aprender ni no va a rendir y va a hacer una batalla campal, eso no va a haber ese espacio de aprender. Entonces yo le sugeriría, ¿verdad?, a la familia que ellos se pongan, ¿verdad?, un sábado de tardecita o un sábado a la media mañana y que sea así un ambiente tranquilo, ¿verdad?, que le encuentre la vuelta de sentarse, ¿verdad? No sé cómo puede hacer la alumna, ¿verdad? Si es bastante dócil o no, ¿verdad? Para hacer la actividad. No pelearse ni las 8 las 9 de la noche ya no es un horario para estar haciendo tareas, ¿verdad? Entonces, con todo el ajetreo seguramente de la mamá, ¿verdad? Y las cosas que tiene que atender en la casa, entonces no es, ¿verdad? Y también ver quién se queda durante el día con ella, ¿verdad? Lo que yo hablaba, delegar un poquitito, ¿verdad? Durante el día con quién ella se queda. Si se queda con una cuidadora, entonces que con la cuidadora pueda, no sé, regar las plantas, colgar la ropa, doblar, si es que ella puede o tiene posibilidad de hacer eso, ordenar los cubiertos, pequeñas consignas, porque la cuidadora a lo mejor no va a poder sentarse con ella a hacer la tarea, ¿verdad? Porque tiene que hacer las cosas de la casa. Entonces, que en esa rutina de las tareas de la casa, ella pueda participar. Esa es un poco mi sugerencia. Hola, profe, no sé si puedo hacer una pregunta más. Por supuesto. Sí. Sí. Bueno, me parece muy interesante todo lo que se está hablando, ¿verdad? Y también me parece interesante la situación de cómo se siente el docente también ante todo esto, ¿verdad? Que me parece un tema que a mí personalmente me preocupa y me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted recomienda? ¿O cuáles son los espacios en donde los docentes puedan conversar sobre estas cuestiones, sobre estos problemas, digamos, sobre estos desafíos que está teniendo en todo este periodo especial, por decirlo así, ¿verdad? O sea, los momentos de reflexión, en qué momento yo como docente puedo conversar con mi compañero o con mi compañera, justamente para expresar. A mí este espacio me parece muy interesante, ¿verdad?
Acá estamos ahora, según miro, 51 personas que estamos hablando sobre esto, pero afuera hay miles de docentes en que capaz que están sobrepasados, están sobrecargados, preocupados incluso por saber si es que los alumnos están o no están aprendiendo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones también que usted hace teniendo en cuenta el rol del docente y la reflexión que nosotros podamos hacer sobre nuestro propio trabajo, ¿verdad? Sí, yo creo que cada institución, ¿verdad? Puede generar el espacio, ¿verdad? A través del medio que les quede más fácil, ¿verdad? Eh, las diferentes opciones que ahora hay, ¿verdad? De plataformas para comunicarse, ¿verdad? A lo mejor no en una vez con todos los docentes, a lo mejor no se puede, pero por grupos o por grados o por niveles, como sea la estructura. Y conversar, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Que cada docente pueda expresarle a su directora, a su coordinadora, cuáles son las dificultades que está teniendo, cuáles son los logros que tuvo en este tiempo, porque siempre pasa eso, ¿verdad? Hay familias que apoyan y están haciendo, buscando la manera, y hay otras familias que se rindieron luego desde el 11 de marzo. El 10 nos llamaron a cuarentena y desde el 11 de marzo ya se rindieron, ni siquiera intentaron, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Generar en estos tiempos, ¿verdad? Cada uno en su horario, poder expresarse, ¿verdad? Y como institución, y eso quiero decir, ¿verdad? No es que digo yo nomás, uno de los fines de la educación paraguaya nos habla, ¿verdad? También los objetivos, ¿verdad? De un currículum flexible, y es el momento, y para eso cada institución tiene su PEI, ¿verdad? Su plan del año, ¿verdad? Que en febrero fue un plan, que pasó a marzo, cambió este plan, y yo creo que cada institución debe hacer de vuelta ese plan del año, ¿verdad? Y ser flexible, ¿verdad? En lo que, porque el maestro está hasta acá, ¿verdad? De tareas, porque tiene que cumplir una malla curricular. Este año el niño tiene que contar del 1 al 1000, ¿verdad? En un primer grado, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y a lo mejor no se va a dar, o en algunos se va a dar y en otros no. Por eso es muy importante esa flexibilización desde el colegio, ¿verdad? Desde la escuela, y eso comunicar a la supervisión pedagógica, porque después del colegio nuestra siguiente autoridad es la supervisión pedagógica de la zona, de donde nos corresponde, y eso tiene que estar plasmado, porque el plan de la escuela es un documento, entonces, que se presenta a la supervisión pedagógica, y ahí tiene que estar escrito qué es lo que como institución y como comunidad educativa van a hacer por sus alumnados. Esa es un poco, así se está trabajando en muchos lugares, en muchas zonas de supervisión, para que cada escuela pueda plantear ante esta situación, ¿verdad? Su forma de trabajar. No sé si te respondí. Bueno, yo creo que fueron respondidas todas las consultas. No sé si un último llamado. En el chat se agradece mucho, profe, tu compartir tu experiencia, tu claridad. Así que también desde la Universidad Iberoamericana nos sentimos muy honrados de poder trabajar juntos con Fundación Solidaridad, contigo, profe Regina. Y me queda este llamado, ¿verdad? Que este es el momento, ¿verdad? Que como sociedad podamos trabajar cada uno desde nuestro rol, ¿verdad? Como educadores, ya seamos docentes o padres, a que se dé de verdad la equidad y la empatía, ¿verdad? Me quedé con esos dos términos que son tan poderosos, ¿verdad? Y que nos va a ayudar a mejorar como sociedad. Bien.
Muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad, ¿verdad? De compartir un poco mi experiencia, ¿verdad? Estoy siempre a las órdenes, saben que me van a encontrar en la Fundación Solidaridad, ¿verdad? Y para cualquier cosa, ¿verdad? Y valoro mucho lo que está haciendo la universidad de seguir capacitando y empoderando en toda esta pandemia a la gente en las diferentes áreas. Realmente grande el trabajo que hace también la universidad de seguir formando gente, ¿verdad? Contenta y muy agradecida. Y esperamos contar con otro espacio también, profe, ¿eh? Que no sea la primera y la única, sino que podamos tener estas conversaciones con docentes, con alumnos, con sí, toda la gente interesada. Así que les vamos a seguir invitando a participar. Gracias, y tengo un equipo de compañeras excelentes también que podemos ir trabajando y viendo otros temas a desarrollar, ¿verdad? Entonces, ya te puedo tirar un tema. Ay, claro, claro. También a los estudiantes y a los participantes que puedan dar sus sugerencias también para que sea súper pertinente para todos, ¿verdad? Sí, en algún momento pueda darse, ¿verdad? Por ejemplo, es muy importante ayudar al docente a la elaboración de los materiales que se va a utilizar en el aula. Muchos de los materiales el docente tiene que elaborar, el docente tiene que preparar. Una cosa es lo que viene en el libro, pero no todos pues trabajan con un libro, o no todos los alumnos pueden trabajar en los ejercicios del libro. Entonces, cómo poder hacer una adaptación, ¿verdad? O cómo preparar esos materiales también es, yo digo, ¿verdad? Pienso, ¿verdad? Que cualquier estudiante o cualquier docente siempre necesita, voy a usar la palabra que está de moda, reinventarse, ¿verdad? Entonces, eso es un lindo tema para desarrollar y para abordar. Me encanta, tomo nota y ya vamos a estar poniéndole fecha, profe. Bueno, un gusto para todos desde Bienestar Estudiantil. Yo no me presenté al inicio, así que fue muy interesante compartir con todos, verles a muchos alumnos después de tanto tiempo otra vez. Así que, bueno, les invitamos a seguir compartiendo estos espacios. Gracias, Regina. Gracias a todos. Y el que esté interesado en la grabación, como les dije, en la página web Unive No Para, pueden seguir descargando por ahí si hay algo que no se tomó nota, ¿sí? Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.